Hola, soy Teddy Alejo, instructor de microelectrónica de Android y iPhone de CIT Capacitaciones. Vamos a ver una herramienta muy importante que lo utiliza inclusive la misma plataforma Borneo, que es nuestro amigo Suchai, modelo 17N. Y ahora, con la magia de la edición, vamos a abrirlo. Listo, ya está abierto nuestro multímetro. Vamos a ver cómo las funciones del multímetro, que vas a aprender de los secretos y los tics del multímetro, algo que vas a aprender aquí en CIT Capacitación. Vengan por aquí. Bueno, aquí tenemos nuestro multímetro Sunshine 17N. ¿Por qué? Porque es muy sensible. La sensibilidad te ayuda mucho a encontrar los valores que puedes, inclusive en los valores referenciales que te dice una plataforma. Supongamos en un pin de conector te está diciendo aproximadamente 1000.40 o 400, y en otros multímetros te va a marcar OL, offline, no conexión. Y tú crees que hay un problema. No, no es que hay un problema. Lo que pasa es que el multímetro no llega a leer esa sensibilidad, ese valor referencial. Bueno, este multímetro Sunshine, como los multímetros que tenemos en nuestra centro de capacitación, en lo que es distribuido, sí tenemos un tipo de multímetro que es importante que sepas. Sigamos con el conocimiento del multímetro. Venga por aquí. Bueno, aquí tenemos nuestro multímetro, la cual tiene una pantalla grande y tiene un botón encendido y un botón off. En este caso vamos a ver lo importante del multímetro. ¿Qué es lo importante del multímetro que tú tienes que saber? Lo más importante del multímetro es saber lo siguiente. La bola es un componente en la cual tiene bastantes circuitos y bastantes componentes, sobre todo el más necesario. El 80-70% de una board está lleno de condensadores, y lo que más se fastidia en un celular son los condensadores que van a corto y a fuga. Yo te enseñaré cómo en multímetro vas a poder utilizar esto. Mira, en los condensadores, para que tú puedas encontrar el multímetro en el tema de corto y fuga, es importante poner aquí en función de diodo. Ponemos las ventanitas, abrimos por aquí y nos vamos acá. Esta es lo que es la función. Vamos, presionamos diodo. Este simbolito que está acá, esa flechita de función de diodo, con emulsión de diodo vamos a encontrar cortos, fugas y en buenas condiciones los condensadores. Sí, señor. Cortos y fuga y buenas condiciones. Señores, ¿ustedes quieren aprender a reparar celulares? Sí o sí tienes que actualizar el función de diodo. Función de diodo muy importante para encontrar cortos, fugas y en buenas condiciones los condensadores. Obviamente, donde hay muchos más componentes en una placa son los condensadores. Ok, muchos se encuentran cortos, pero pocos se encuentran fuga. Bueno, con función de diodo sí lo vas a poder encontrar. Otro tema también importante es saber lo siguiente, que dentro de los conectores también vamos a encontrar los valores referenciales en base a función de diodo. ¿Cuántos valores referenciales nos dan los circuitos? 3. Otra cosa que también tienes que tener muy en cuenta, que también puedes hacer seguimiento con función de diodo sin esquemáticos. Sí, señores, sin esquemáticos podemos en función de diodo encontrar, y eso utiliza el multímetro. Venga por aquí. Entonces, lo primero, y siempre se utiliza en las herramientas de un taller, en función de diodo, sumamente muy importante. Yo me llamo Teddy Alejos, pero pues utilizo el multímetro, me llamo Teddy Alejos Diodo, porque con esto uno hace dinero. Ojo, señores, con esto uno hace mucho dinero, ¿ok? Entonces, eso. Segundo, sigamos. Ahora, presionamos nuevamente aquí y automáticamente nos sale NF. ¿Qué es NF? Nanofaradios. Es la cual podemos medir nuestro multímetro, nuestro condensador, en su valor, cuántos faradios tiene. 10 microfaradios, 20 microfaradios. Eso depende de cuánto te dicen el plano esquemático. ¿Cómo medimos un faradio? Simplemente ponemos el condensador, tocamos las dos puntas juntas, ¿no? Y ahí te va a escanear cuánto valor tiene ese condensador. En el caso del diodo, me estaba olvidando, recordemos muy bien cómo medimos un componente en corto. Ponemos nuestro cable rojo, lo ponemos a tierra o al blindaje, ponemos acá el blindaje y el cable negro toca a un lado. Si te sale 001 es la tierra, y si te sale 002 obviamente está en corto. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que está en buenas condiciones? A un lado te ponemos 001 y a otro lado te va a poner 350, 380, 500. Pero ¿cuál es el valor? Tiene un rango de aproximadamente de 750 hasta 0.220 milivolts. Ese es que está en buenas condiciones. ¿Y cuándo es una fuga? Ojo, fuga. Es cuando pones el cable rojo, sigue el blindaje, tocas un lado, 001, que no está tierra, y otro lado te da 80, 100, 120. ¿Cuál es el rango en lo que es fuga? Es aproximadamente de 220 hasta
20 o 30, ¿no? En ese rango está en fuga. Profesor, está bien, pero está en fuga, está en corto. No interesa. Lo importante es que sepa que está mal logrado ese condensador y debe retirarlo. ¿Qué condensador retiras? Los condensadores que están en paralelo. Un está al lado, va a la línea y otro va a tierra, ¿sí? Los condensadores en serie, recorremos muy bien, que hay que saberlos reemplazar porque si no dejas comunicadas dos líneas. Esa comunicación no se debe perder. ¿Listo? Entonces, esto es. ¿Cómo lo reemplazo? Yo utilizo los nanofaradios para reemplazar el componente. Si tengo un problema con un condensador que tiene 100 microfaradios y está en corto y está en serie, debo reemplazarlo por el mismo condensador con 100 nanofaradios y hago la medición con las dos puntas juntas en el condensador. ¿Ok? Es muy importante que sepan cómo utilizamos el multímetros en faradios. ¿Ok? Simplemente para reemplazarlos. Listo. ¿Qué más vamos a encontrar aquí en el multímetro? Tocamos nuevamente y okay, acá nuevamente quiero que veas algo que no vieron. Vean, quiero que veas acá exactamente. Enfoca acá. Ajá. Audífonos y salió K y salió M, ¿no? ¿Qué significa audífonos? Es ohmiaje y K kiloohmios y M megaohmios, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve esos audífonos con el ohmiaje? Es para medir las resistencias, el resistor, los llamados los varistores, también llamados los termistores, que vienen a ser resistencia. Ahí, físicamente, si no tienes un valor de un kiloohmio o un megaohmio, simplemente tocando los puntos así, puedes reemplazarlo. Lo bueno de este multímetro también que necesitamos que tenga la punta encurvada o si no, que sea una punta de cobre muy finas en la cual puedes medir el componente. A veces hay componentes como resistencia que se encuentran mucho cerca al CPU y simplemente mueve ese componente y hay que acomodarse. Y con estas puntas son fácilmente de poderlos encontrarlos, ¿sí? Así que muy atentos por el tema del CPU. Así que no todo el CPU, ojo, hay comunicaciones que resistencias, que tener muy en cuenta ese tema. ¿Ok? Listo. ¿Qué más podemos encontrar acá en el multímetro? En el multímetro de acá ponemos nuevamente la opción y ponemos continuidad. ¿Qué es continuidad? ¿Qué necesito con continuidad? Hermano, para mí la continuidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo si tengo un filtro, simplemente voy a tocar, ¿qué? Las dos puntas, ¿no? ¿Qué estoy tocando? ¡Pi! Suena, ¿no? Y se suena que estoy tocando un alambre, una bobina. ¿Cómo sé que está funcionando? Toco las dos puntas, ¿no? En la bobina. Está sonando que es un alambre. Significa que el alambre está bueno. Y si no sonara, el alambre está roto. Así es sencillo. Igual, los filtros que son los filtros semi. Yo toco a un lado y al otro lado. En las cuatro patitas significa que el filtro EMI tiene un hilo, abajo otro hilo o alambres, están bien. Si uno de las patitas no funcionara y el otro sí, ese filtro lo reemplazas sí o sí. ¿Con cuál lo reemplazas? Con cualquiera que tú quieras. Mientras que sea el mismo tamaño, el mismo valor. Si son de 6 patitas, lo reemplazas por 6 patitas. Si son de 4 patitas, lo reemplazas por 4 patitas. ¿Ok? Continuidad es importante, claro que sea. Algo también es importante y muy efectivo. En el tema de continuidad también podemos encontrar, por ejemplo, en los conectores, las tierras, ¿no? Sí, muy bueno, claramente que sí. Pero una cosa que no debes, ya debes desaprender. Antiguamente se decía que siempre se medía en continuidad. Si suena el condensador está en corto. Sí, pero la continuidad no te va a leer las fugas. Por eso que yo siempre utilizo función de yodo para encontrar cortos y fugas en buenas condiciones. Sigamos. ¿Qué significa? Bueno, diodo estamos viendo. Diodo también podemos medir los diodos, ¿no? Pues si un diodo abierto, si un diodo cerrado. Recordemos que ponemos el cable rojo en donde, en el cátodo, donde está la barrita y el cable negro acostado. Si hay un valor en el multímetro, significa que está pasando los electrones, porque son jet electrones. Significa que la barra que está ahí está abierta. Y si está abierta, entonces simplemente ese diodo está abierto, está madurado. Y si lo pongo, yo lo nuevo, toco igual, donde está el cátodo, donde está la barrita, y no sale ningún valor, significa que la barrita está buena. No pasan los electrones, es un diodo en buenas condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos encontrar en ese multímetro? Una vez que ya, bueno, esta es la funcionalidad. Un tema también que tienes que tener muy en cuenta es lo siguiente. Acá tenemos lo que es el tema de lo que es la temperatura. Mira, tú ponemos aquí la temperatura, aquí, en este lado acá, y acá sería, posicionamos aquí, nuevamente, ahí, nuevamente aquí, centígrados, ¿no? ¿Qué significa centígrados? Con este tics que te voy a dar, me lo vas a regresar eternamente, ¿no? Porque es un tic sumamente, como te comentaba hace poco, soy referente al termoscopio. Aquí está, el termoscopio, yo lo pongo de esta manera, ¿no? Lo pongo así, vamos a utilizarlo, vamos a quitarle un poquito el empaque que está por aquí, ¿ok? Y simplemente lo pongo de esta manera, observa. Voy a poner el cable positivo aquí, el cable negativo aquí, ¿no? Por llamarlo así, y acá tenemos el osciloscopio, ¿no? ¿Qué te está diciendo ahorita? Que en este ambiente que estamos aquí, estamos aproximadamente en
23 grados, es lo que está diciendo, ¿no? Ok, por ejemplo, yo dice acá, voy a poner la fuente, pon aquí, voy a presionar mi fuente de calibración, porque esta ayuda mucho a calibrar nuestro amigo fuente de calor, ¿no? La estación de calor y te va a salir un valor. Mira, ahorita vamos a ver, 400 grados, ahí está, 400 grados está botando acá, ¿listo? Vamos a reemplazarlo, sí, vamos a ver si realmente bota los 400 grados. Entonces yo pongo un tingo, la base es una base muy espléndida y vamos a ver si está así, ¿no? Obviamente esto se hace de la siguiente manera, lo pones directamente a la placa, ¿no? Y ahí lo mides, ¿no? Una placa que te obviamente de prueba, ¿no? Y mides ahí, más acércate acá, mira cómo lo pones, ¿sí? Ahí. No se hace así, se hace así, porque ese es el calor que se concentra ahí, ¿no? Llega a 400, está subiendo, está de encima, nada. Mire cómo centímetro. Vamos a realmente si llegan a los 400. Esperamos y que lleguen a los 400. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Está subiendo, ¿no? Estamos haciendo la medición. Esperemos, se llama calibración de... Vamos a ver. Profesor, quiero que sepas lo siguiente. Mira, observa. Quiero que te veas algo interesante. Profesor, sube a 400. A ver, profesor, nuevamente, no sube a 400. Vamos a ver, te voy a explicar por qué. ¿Hasta dónde marca? 7.2 ahí queda, ¿no? 7.2, 7.1, 70. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no llega a los 400 como dice acá? Porque en el cable se pierden esos grados. Este cable, que es una cable una goma muy buena, hace que proteja solamente el calor. Así que no creas que acá te bota los 400. Siempre es bueno hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Antes de, ya sé que no son los 400 que me bota. Siempre se pierde un poco. Y el multímetro te ayuda en este osciloscopio, no termoscopia, te vas a dar cuenta que realmente no te bota eso, ¿no? Otra cosa que también tienes muy importante que sepas lo siguiente. Vamos a aprovechar que está caliente. Cuando tienes una placa caliente, entonces, por ejemplo, aquí está caliente, yo quiero saber cuántos grados hay aquí. Yo puedo tocar un circuito. ¿Cuánto bota ese circuito? A ver. Vamos por aquí. Este zócalo me está pidiendo cuánto. Este es el valor. 78 grados me está botando. ¿Sí? 80 grados me está botando esa placa. Está calentando. ¿Y cuándo bota aquí? 74 grados. ¿Y aquí cuánto bota? 70 grados. Pero acá bota más, ¿no? 71 que estaba bajando 80. ¿Por qué? Obviamente se está enfriando porque si tienes una fuente de alimentación y alimenta tu placa, y así como tú has visto al principio que estaba bien caliente acá y subió, significa que el corto debe estar debajo de ese blindaje. Quiere decir, donde tú calientas, toda esta zona calienta, así, pero donde tú veas que calienta más, el más valor, que tiene más centígrados, ahí está el problema. Y simplemente el resto recibe su calor. Así que este es un tip muy importante que todo técnico debe saber en la termoscopia para que pueda hacer la calibración de su tipo. ¿Qué más podemos aprender? Por aquí. Acá. También tenemos la funcionalidad aquí, en este puntita que está acá, este que está aquí. Aquí básicamente, acá, observa, aquí acércate. Acá en esta punta ponemos el cable rojo, ¿no? Que está aquí. Y acá es bien claramente que vamos a ver voltaje, vamos a ver lo que es ohmiaje, vamos a ver lo que es hercios, ahorita vamos a ver un poco, el diodo y lo que es nuestro amigo faradios que está aquí. También tienes que saber lo importante que tienen los hertz. Los hertz que están ahí ayudan a medir el cristal oscilador. Estos hertz te miden lo que es el cristal oscilador, toca simplemente las dos puntas, ¿no? Porque obviamente el osciloscopio te ayuda con las dos puntas, tocas el componente de cristal para ver que si está en buena, si tiene el valor que te dice el plano esquemático, ¿no? Porque el cristal es lo que te dice lo que es la hora del celular, ¿no? También podemos entender algo lo siguiente, que cuando tocamos ese punto, lo dejamos en cable acá y lo metemos acá en 10 en amperes, acá está, significa, es para medir la corriente. Quiere decir que de aquí nada más te va a leer un valor de 1 a 10 amperes. Y obviamente tienes que mandarlo aquí, lo que es
miliamperes, si vas a medir miliamperes, o si vas a medir microamperes, ¿no? Acá están esos valores, ¿no? Que lo quieren medir corriente. Algo más que también tienes que saber lo siguiente. Tiene max. ¿Qué significa max? Mira, yo voy a medir, vamos a medir una resistencia. Supongamos que acá estamos en ohmiaje, ¿no? Entonces yo quiero saber si esa resistencia, ¿cuál es el valor más alto? Yo tengo que encontrar el valor más alto de esa resistencia, ¿no? Para encontrar el valor más alto de esa resistencia, yo pongo acá max. ¿Qué significa más? Que automáticamente te va a encontrar el valor más alto, porque tú sabes que a veces, en el caso de algunas líneas inclusive, es más, en los test point, ¿no? De las placas, a veces, por ejemplo, en iPhone, tú quieres saber si ese OVP manda una línea y a veces no lo saca. Bueno, con Max sí te captura ese valor rápido antes que se vaya y te va a decir si efectivamente sí está ese valor. Por eso Max es muy importante saberlo, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Hold, tenía que hold, vamos a ver. Relax, rango. No, acá está el rango. El rango que hacemos aquí. No, acá está. Entonces, estos hertz obviamente vamos a utilizar cuando manejemos el cristal aquí para que nos ayude a encontrar el tema del valor que sea más preciso. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo. Bueno, hold que está aquí, este valor que está acá en el hold, vamos por acá, es para que tenemos una pantallita LED, ¿no? Que a veces encontramos a veces en la oscuridad y nos ayuda mucho a encontrar. Bueno, así que colegas, espero que les haya gustado. Algo muy importante también es un tips también para ustedes. Miren, el multímetro yo, en mi caso, yo lo puedo poner de dos maneras. Mira, yo te lo recomiendo lo siguiente. Pongo el multímetro acá y simplemente lo pongo de esta manera, mira. Lo pongo así en mi microscopio, acá en CIT, lo ponemos de esta manera. ¿Por qué? Si yo lo pongo de esta manera, así recostado, mira cómo está acá, simplemente yo agarro, hago la medición correspondiente y simplemente quiero que veas mis ojos. Me enfoca mis ojos, por favor. Por si acaso tengo un ojo negro y otro azulado el negro. Entonces yo hago así, pongo de esta manera y mido así. Voy a medir en multímetro, mira cómo estoy midiendo, ¿no? Mira mis manos, mira, toco así, enfoca mis manos, estoy mirando, estoy midiendo lo que estoy midiendo y solamente si yo quiero medir el valor, simplemente levanto la vista. No muevo mi cabeza para nada. ¿Te das cuenta? Yo mido aquí, estoy mirando por microscopio y a la vez veo en el multímetro si realmente está en su valor. Y así, sin necesidad. Esta técnica es muy buena, recuerda muy bien la posición de los hombros, de la cabeza, cómo apoya la caída de los brazos, el de comer recto, ¿no? Está en una buena posición de sillas, también acá tenemos en importadores de aceite unas buenas sillas armónicas y así medimos, ¿sí? Es una manera correcta. Mira, fíjate, acá, vamos aquí, vamos a medir por aquí, aquí. Vamos a por aquí, una pequeña medición. Vamos a ver dónde puedo llegar. Y hago así, mira. Mido el microscopio y mido el multímetro. Y no muevo. ¿Ok? ¿Qué hacen otros colegas? Hacen así, miren. Observa. Yo no recomiendo hacer esta. El costado aquí. Quiero que veas mis hombros. Mis hombros no se han movido para nada, ¿no? Está así, ¿no? Y yo, ¿qué hacen los más colegas? Hacen así. Miden. ¿Sí? Están midiendo. Vamos a hacer una medición. Vamos a hacer una medición sencilla. ¿Qué pasó? Al revés. Para rojo, ahí está, ahora sí. A veces sí, y vas así, mira, haces un movimiento así medio raro. Montaje. ¿Listo? Y haces así. Y mueves. Y al mover, mueves tus manos. Y al mover las manos ya estás midiendo otra cosa. Así que no recomiendo así porque ya ahí hay movimiento, mira. Cuando yo hago así, ya hay un movimiento de cuerpo y se mueven las manos. Entonces no es recomendable, yo en lo personal. Y para terminar, otro tips más. Los multímetros son muy buenos, pero también tienes que saberlo cuidar. Tiene una base de goma. Mira lo que yo hago. Simplemente quito la goma, retiro la goma. Vamos a retirar, vamos a sacar esto que está aquí.
Listo, la ponemos por acá, vamos por aquí. Y a la goma la retiro. Retiro la goma, observen cómo la estoy retirando. Tengo mi goma, sí, lo pongo por acá, observa, y lo pongo aquí. O aquí. Y le pongo tornillo por aquí, tornillo por acá y lo sujeto. O tornillo por acá y está sujeto ahí con el tornillo. Una vez sujeto, simplemente cojo mi multímetro y lo vengo por acá y lo acomodo ahí. Y ahí queda fijo. Pongo mi cable negro. Yo no le digo cable positivo ni negativo. Cable negro y cable rojo. Y ahí está. Ya tengo mi multímetro a la mano. Mido y a la vez estoy observando. Solamente muevo los ojos nada más. ¿Ok? Bueno, colegas, así que espero que les haya gustado esta clase rapidísima de nuestros multímetros. Y venga por aquí. Y también tenemos multímetros de otras características, ¿no? También tenemos el UNIC, que es muy bueno, en pequeño digital. También nuestro pequeño multímetro Mechanic, también autorrango pequeño, muy bueno. Me encanta este multímetro también porque tiene una base de goma muy gruesa, anticaída. Recuerdo que la goma absorbe el impacto. Y la magia de aquí tenemos nuestro amigo UNIC, que este multímetro UNIC U618, 600D, 600C es interfase. ¿Qué es interfase? Muchas veces unas personas se comunicarán. Es más, espero que un día me regale a mí este multímetro, que es una maravilla para los instructores. ¿Por qué? Porque la interfase que tenemos acá conecta directamente ¿con quién? Conecta directamente esta interfase, lo conectamos acá por dentro, ahí encaja y va directamente a la lacto. ¿Para qué? Para que los valores que están aquí salen en la lacto y así haces tus ediciones muy fáciles, ¿no? Y no necesariamente que lo tengas directamente acá. Así que esta herramienta es muy buena, ya los precios ya le dirán por acá por el interno. Y también este multímetro que es una cosa de lujo por llegar, ¿no? Es un multímetro que es de digital, ¿no? Touch, inclusive. Es muy bueno esta herramienta, o sea, una de bolsillo porque te puedes poner ya porque es un tema muy tecnológico, ¿no? El tema del táctil, ¿no? Y haga sus mediciones, también te mide homeaje, resistencia, todo, y también tiene con su punta de cobre. Bueno, espero nuevamente que les haya gustado esta pequeña clasecita de nuestro amigo Sunshine 17N, que es una gran herramienta que nos puede encontrar acá en Seite Importadora. Nos encontramos en la Avenida Argentina, cuadra 6, Avenida Argentina 608, cerca de Malvitec. Segundo piso, puede preguntar por su servidor Teddy Alejos, el instructor, o por el señor Saúl, o por la señorita Fabiola, la encargada de ventas. Así que los encontramos, si acá hay un número de WhatsApp, pongan ese número de WhatsApp y los encontramos con qué consulta. Es más, cualquier consulta que quiera saber de un microscopio, una fuente de alimentación, de una estación de calor, qué pinzas, usted simplemente haga las preguntas por el Facebook o por el YouTube y automáticamente les responderemos. Soy Teddy Alejos de CIT Capacitaciones, instructor de microelectrónica de iPhone y Android. Saludos.